Comenzamos entonces. Chicos, vamos a ver en este tema número 5. Es un tema corto, el señorío o el señorial o la cultura chincha. ¿Por qué es tan importante esta cultura? Bueno, en primer lugar, esta cultura, a diferencia de la chimú, coexistió con la inca. Es decir, el imperio inca trató de invadir la cultura chincha, pero no pudo. Los chinchas son, lo- los militares chinchas son muy tenaces, muy recios, y por lo tanto eh, tuvieron, hicieron un pacto, ¿no? De tal manera de que, por esa razón, este territorio norte de la costa se llama Chinchay Suyo, que es territorio de los chinchas, ¿no? Pero que está anexado al imperio inca. Y es muy importante ya que tanto Atahualpa como el señor de Chincha estuvieron en Cajamarca justamente a la llegada de los españoles y había dos séquitos, no solamente el de Atahualpa, sino también el del señor de Chincha. A tal punto era la unión entre estas dos grandes culturas, ¿no? El señorío Chincha y la cultura inca, con lo cual se dio este encuentro con los militares del Nuevo Mundo, en este caso los españoles, allá en Cajamarca, ¿no? Max Ulle es el que realiza investigaciones sobre esa cultura y al que se le atribuye justamente el descubridor y también el estudio completo. La cultura chincha se desarrolla en el Valle de Cañete, en lo que es Ica, y posteriormente amplía a su territorio a los valles de Chincha, Pisco e Ica propiamente dicho, ¿sí? Del mismo departamento de Ica, y logra expandirse hasta las regiones de Lima, todo Ica y una parte de Arequipa, ¿no? Del norte de Arequipa. Todo esto prosperó en el Valle de Chincha, fue su centro de poder, el valle propiamente de Chincha, y ahí su nombre, la cultura chincha. Como les comentaba al inicio, el señor, la máxima autoridad de los Chincha, junto con Atahualpa, estuvieron en el encuentro de la llegada de los españoles allá en Cajamarca, ¿no? Y tanto fue el señorío de los Chincha que, como lo repitió a los que recién están ingresando, tenemos el nombre de Chincha y Suyo a este territorio, ¿no? A este territorio de la costa peruana, en honor justamente al territorio chino. Muy bien. La cultura chincha justamente tiene sus orígenes en uno de los principales dioses, ¿no? Que vamos a justamente a analizar, ¿no? La historia dice, ¿no? Cuando se produce la captura de Atahualpa también tiene otros dioses en la ciudad de Cajamarca, los españoles presenciaron que eran dos personajes llevados en andas. Uno era Atahualpa y el otro era el curaca de Chincha, el gran señor de Chincha. Esta reclusión es realizada por los cronistas, ¿no? Que permite conocer la importancia que tenía este pueblo para los incas. Los incas trataron de invadir a los chinchas, pero no pudieron, a pesar de que comparado en aquel entonces era un señorío más pequeño, pero de grandes resistencias, ¿no? Los chinchas son considerados los fenicios de América, ya que fueron grandes navegantes, tenían cerca de 1000 balsas o 1000 embarcaciones, con lo cual surcaban todo el océano Pacífico principalmente, ¿no? Su principal actividad fue la pesca y durante el gobierno del Inca Pachacute, que es cuando se inician los intentos de sojuzgar a este señorío. Pero su hijo Inca Tupac Yupanqui, logra justamente establecer una alianza estratégica, con lo cual el Curaca de Chincha justamente es denominado Chincha y Cápac, gobernante de Chincha, así lo denominaron los incas, ¿sí? Chincha y Cápac. Este señorío inca, junto con este señorío de los Chincha, lograron justamente una gran alianza estratégica. Los Chincha eran los que les llevaba las conchas Spondylus, el Muyu, a lo que es la ciudad del Cusco, ¿no? Por eso tenían esa alianza estratégica. Les traían productos del mar a los incas, ¿no? En contrario, o sea, haciendo el trueque, en este caso, los incas le daban, en este caso, principalmente un producto que a los chinchas les gustaba, lo que era la coca, el producto que podían comercializar con otros pueblos, ¿no? Era así una especie de intercambio. La sociedad chincha se caracterizó principalmente por una economía
en lo que es la agricultura, el cultivo del maíz, pero principalmente fueron pescadores, navegantes y mercaderes. Principalmente era por la misma navegación, hacían el intercambio y el trueque. Tenían dos rutas, una hasta Guayaquil para principalmente intercambiar con Spondylus, ¿no? Con los ciudadanos de Guayaquil, y a la meseta del Collao por tierra para intercambiar coca principalmente, ¿no? Ellos comercializaban toco y eran llamados los fenicios de América, ¿no? La mercadería también obviamente comercializaban metales, ¿no? Pero principalmente de la meseta del Collao, la coca era lo principal, ¿no? También traían cobre, algunos otros metales. Y del Ecuador, en este caso de Guayaquil, el espóndilos, ¿no? Principalmente la concha de Muyo. Las manifestaciones culturales, como les comentaba, principalmente son justamente la herencia de la navegación y las dos rutas que tuvieron, no se vayan a olvidar, tanto la ruta comercial, que era hacia la meseta del Collao, como la ruta marítima, que era hacia Guayaquil, ¿no? La ruta comercial hacia la meseta del Collao, hacia el Collao, principalmente era por metales y principalmente la coca, la hoja de coca. Y la ruta marítima era para traer desde Guayaquil varios objetos marinos, pero principalmente la concha espóndilo, ¿no? La concha de Muyo espóndilo. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales? Los arqueólogos indican que más que todo estas construcciones son en su mayoría propios de los chinchas, pero que tuvieron ayuda de los incas en ciertas fases, ¿no? Otros arqueólogos indican que es 100% chincha, ¿no? Todavía está eso en discusión, pero de que pertenecen a la cultura chincha propiamente hecho, lo son, y hay algunas discrepancias de que no son 100% chincha, como les comento, una parte es inca, pero la mayoría de científicos concuerdan que es 100% chincha por la razón de que no predomina la piedra como lo que sí es los incas, sino el adobe principalmente, ¿no? El tapial. En la parte de arquitectura, los chinchas utilizaron justamente, construyeron templos y palacios en el valle de Chincha y utilizaron la técnica del adobón o tapial, es decir, utilizaron el adobe para justamente como material principal, ¿no? Ok. Entre las construcciones principales tenemos tres: la centinela, la tambo de mora y cumbe, y que se ubicaron en varias zonas como San Pedro, Ranchería y Lurichincha, ¿no? Y justamente ahí se situaron estas huacas. Una de las huacas principales es la Centinela. La huaca Centinela viene a ser el centro administrativo de los Chinchas, ¿no? Tenía plataformas piramidales. ¿Y por qué se llamó la Centinela? Porque está en lo alto de un cerro y como un centinela o un vigilante, por eso se llama así también, centinela o vigilante, puede observar todo el valle de Chincha. Entonces, pues, es una ubicación estratégica, ¿no? Y como un torreón de centinela puede ver todo a su alrededor, ¿no? Por esa razón se llama la centinela. Tambo de Mora es organizado alrededor de una gran plaza amurallada, forma un centro más que todo urbano de los Chinchas. Y esta fue principalmente construida utilizando la técnica del tapial. Como pueden ver, Tambo de Mora actualmente como se encuentra, ¿no? Principalmente es un centro urbano. Y la cumbe es una gran pirámide, ¿sí? De 200 metros de largo por 150 metros de ancho, muy parecido a las dimensiones de las pirámides egipcias, ¿sí? En lo que es la base. Y aquí se rendía culto al dios principal, ¿no? Chincha y Camac, es el dios principal, el dios creador. Tenían una diosa principal también, en este caso la diosa de los peces, ¿no? Ahora vamos a ver de quién se trata. Entonces, las principales construcciones, utilizando la técnica del adobón o tapial, es la centinela, tambo de mora y la cumbre. En lo que es cerámica, los chinchas fueron polícromas y destacan los cántaros de cuello principalmente, como pueden ver en la fotografía, ¿no? También figuras geométricas y utilizaron principalmente tres colores: blanco, negro y el gris, ¿no? En el caso de combinaciones para obtener un rojizo también, ¿no? Pero principalmente el blanco, el negro y el gris. En la textilería, a diferencia
a diferencia de lo que era Paracas, la cual tuvo una influencia, Nazca también, los chinches utilizaron la técnica del brocado, que es básicamente algo parecido al bordado, ¿no? Lo que actualmente se da, ¿no? Utilizaron materiales como el algodón y la lana. Y algo propio de los chincha es justamente el tallado en madera. A esta técnica del tallado en madera se le llama la silografía. El aporte de los chinches, más que todo, los tallados precisos en madera, específicamente en los remos que utilizaron para surcar todo el Océano Pacífico para llegar a Guayaquil y otras zonas del, del litoral del Océano Pacífico, ¿no? Ahí tienen ustedes en la fotografía, es un tallado en madera de los remos que se utilizaron para en las balsas de los chinchas, ¿no? Más de 1000 balsas se tiene cuenta de que tenía esta cultura, más de 1000 balsas, lo cual son considerados los fenicios de América, ¿no? A los chinchas. Y que son tan importantes porque coexistieron junto con los incas. Y un dato, y quizás muchos no lo toman en cuenta, es de que junto en la captura de Atahualpa también se da la captura del Curacachincha, ¿no? Eran ambos colgados, estaban llevados en andas en hombros, ¿no? Era tan importante, eran su aliado estratégico, ¿no? Los chinchas. Algo particular también aparte de la silografía de los chinchas, tenemos la orfebrería. Ellos utilizaron justamente más que todo técnicas como el repujado o el grabado, ¿no? Utilizaron oro y plata como materiales y una de las características de la cultura chinca son los vasos narigones o los vasos retratos, ¿no? Que son vasos ceremoniales largos y en la parte central está una cara, un rostro que tiene justamente los ojos saltones, la nariz sobresalida, ¿no? Por eso se llaman narigones, y las orejas reducidas, ¿no? Pero principalmente lo que sobresale es la nariz y los ojos saltones, los ojos bien redondos, ¿no? Narigones se le denomina justamente por esta nariz larga, ¿no? De tipo de pico del oro o puntiaguda, ¿no? En los vasos que se han encontrado, ningún rostro se repite. Todos son rostros diferentes, como pueden ver ahí, de distintas expresiones, ¿no? Puede estar alegre, triste, puede estar serio, ¿no? Puede estar de forma burlona o simplemente meditando, ¿no? Son los distintos tipos, o amargo o triste, son los distintos tipos de rostros que aparecen en este caso en la orfebrería chincha. Y principalmente la parte religiosa, al igual que todas las culturas, tienen un dios principal y otros dioses, ¿no? Por esa razón son politeístas, ¿no? Chincha, al igual que otras culturas, eran politeístas, igual que la Inca, pero tenían un dios principal. En el caso de los Chincha, el dios principal, ya habíamos mencionado, era Chincha y Camac, que era el dios creador de los Chinchas, representado justamente en la cumbre, está este dios, ¿no? Ahí representado en madera, principalmente. Y tenemos también a otros dioses principales como la diosa de los peces que se llama Urpi Huachay. Urpi Huachay es la diosa de los peces al cual le rendía culto en el mar, ¿no? No se tiene una estatua o una manifestación de esta diosa, ya que se cree que su retrato era justamente estaba ubicado en una de las islas o era sumergido en el mar, ¿no? Como para venerar justamente a esta divinidad que era la diosa de los peces. Una nota muy importante, tener en cuenta que a diferencia de los chimús, que fueron anexados al imperio durante, o sea, fueron invadidos y masacrados por el gobierno de Pachacute, los chincha tuvieron con el hijo de Pachacute, Tupac Yupanqui, una anexación, una alianza estratégica de los incas, ¿no? Y justamente el gran señor inca, el gran curaca inca, perdón, el gran curaca chincha, junto con el inca, son muy buenos socios estratégicos, a tal punto que, como les mencionaba, fueron capturados en Cajamarca, junto a Atahualpa y el señor Chincha, ¿no? De Chincha, en sus respectivos cortejos que llevaban en andas a estos dos grandes señores, ¿no? Desde la época de Tupac Yupanqui hasta Atahualpa, la alianza estratégica entre los incas y chinchas se mantenía.
Ok, y eso lo podemos saber gracias a las crónicas de los mismos españoles, ¿no? Había dos señores, obviamente el Inca era un poco más ostentoso, pero el séquito Chincha no se quedaba atrás, ¿no? No se quedaba atrás. Muy bien, entonces vamos a justamente responder rápidamente estas preguntas, no sin antes poner nuestra asistencia. Mil disculpas nuevamente por la hora, he tenido problemas acá con el internet que recién he podido ingresar, chicos. Pero ya hemos terminado esta parte de los chinchas para ingresar ya a la parte inca. En los siguientes capítulos vamos a ver ya introducción a la cultura, a la gran cultura inca, y vamos a ir detallando los aspectos de esta gran cultura, ¿no? Ya para luego ver el encuentro con los españoles en su decadencia ya de la cultura inca. Muy bien, vamos a tomar asistencia y hacer las preguntas. Un momentito, por favor. Asistencia. Ya está. ¿Listo? Nombres y apellidos. Comencemos entonces. Primera pregunta. Nos dice acá lo siguiente. Por favor, participen. No se preocupen, el profesor de inglés ya me dio la autorización. Primera pregunta. Bueno, Chincha ya, al igual que Inca, estamos ya en el horizonte intermedio tardío. Ya estamos en ese horizonte, ¿no? Muy bien, dice, durante el intermedio tardío, ¿qué señorío se desarrolló en la costa sur del Perú? Obviamente, de lo que estamos hablando, ¿de qué cultura? Chincha. Los Chincha, obviamente. Muy bien, Darickson, muy bien, Rufasto, Lionel. Los Chincha, ¿sí? En el intermedio tardío. En el intermedio temprano estaban los Nazca, y antes de ello, ya en el inicio estaban los Paracas, ¿no? Luego vienen los Nazca y posteriormente los Chincha, en el intermedio ya tardío, ¿no? En el horizonte medio, los Nazca, ¿no? Junto con los Wari, ¿no? A ese gran imperio, en el centro intermedio. Muy bien, dos. Ahora voy a resaltar acá. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una relación incorrecta? Incorrecta. Mochica, La Costa B. Norte, sí es correcta. Chincha, Sierra Central, no. La Chincha se desarrolló en La, la costa. En la la B. costa. Esta es la incorrecta. Esta se desarrolló en la costa. Prácticamente se contesta con la pregunta uno, ¿no? Listo. Tres, el señorío, muy bien, Leonel. Tres, el señorío de Chincha, durante su máxima expansión, habitó los actuales valles de ¿qué regiones? En su máxima expansión, Lima, Ica y Arequipa. Lima, Ica y Arequipa. Casi todo Ica, gran parte de Lima hasta el centro, ¿no? Llegó hasta el centro de Lima, lo que es la misma ciudad de Lima, y norte de Arequipa, ¿no? Norte de Arequipa, en su máxima expansión. Cuatro, ¿cómo denominaron los incas a la máxima autoridad del señoría Chincha? Bueno, está fácil esa pregunta. Tiene que ver con Chincha, y la palabra en quechua, señor, que es Capac. A ver acá, ¿quién me contesta? La letra A. Muy bien, Darickson. Chinchay Capac. Listo. Cinco, fue la actividad económica que hizo el señorío Chincha, un aliado estratégico de los incas. ¿Cuál fue principalmente la actividad, ¿no?, que hizo el aliado estratégico de los incas, ¿no? Con los incas, o sea, grande. El, bueno, en realidad es el comercio justamente terrestre, pero a través de una acción muy importante, que es el trueque, la letra C, ¿ah? El trueque, ¿no? Actividad económica que hizo el señoría Chincha fue un aliado, ¿no? Acá, justamente, aquí, vamos a ver, en esta parte, la actividad económica, ¿sí? Acá justamente, el intercambio comercial es justamente el trueque, es lo importante. Los estudios de esta documental permiten conocer la existencia también de mercaderes quienes hacían en el mar largos viajes en los que bordeaban la actual costa peruana, rumbo al norte y llegaron a las costas de Guayaquil, donde estos realizaban el intercambio de mercaderías al trueque, porque no existía el concepto de dinero. La mercadería justamente utilizada. Este concepto del trueque era justamente la parte económica más importante y uno de los aspectos con lo cual
era socio estratégico, ¿no? El trueque. Los incas le daban coca a los chinchas y los chinchas intermediarios le traían espóndilos de Ecuador y así, ¿no? Le llevaban coca a los de Guayaquil, los de Guayaquil le daban espóndilos que tal vez lo llevaban hacia el Ande, los chinchas eran los intermediarios, ¿no? ¿Ok? Los intermediarios. Los intermediarios. Muy bien, tenemos el trueque. Ahora, si no estuviera el trueque, el comercio marítimo sería una buena alternativa, por si acaso. 6. ¿Qué producto era extraído de las aguas del Ecuador, ¿no? Lo que actualmente en Guayaquil, ¿no? Era la expóndilos, la concha espóndilos, o también conocido como muyo, concha muyo o espóndilos, ¿sí? Concha muyo o espóndilos, la letra B. Es concha muyo o espóndilus, ¿sí? Espóndilus. ¿Ok, chicos? Muy bien. 7. ¿Qué dice acá? Señala la alternativa que corresponde a las actividades económicas de los chinchas. A ver, 1. ¿Eran pescadores? ¿Eran pescadores los chinchas? Ay, no, solo uno. ¿Ah? ¿Eran pescadores? Sí, Sí. ¿Eran comerciantes? ¿Eran comerciantes? Sí, ¿no? También hacían. ¿Y eran navegantes? También, porque son considerados los fenicios de América. ¿Quiénes son la cultura fenicia, ¿no? Que se desarrolló allá en Mesopotamia? Los fenicios eran los grandes navegantes de la época antigua, ¿no? Allá en Europa y Asia principalmente, ¿no? Entonces, los chinchas son comparados con los fenicios. ¿Por qué? Los fenicios tenían grandes embarcaciones y eran grandes navegantes. Los chinchas también tenían más de 1000 embarcaciones, por lo que se tiene recuento, y hacían grandes viajes, ¿no? Constantemente. Básicamente era su vida, era navegar y intercambiar, ¿no? Por eso fue un gran socio estratégico de los incas. Todos los tres son verdaderos, los tres son de la cultura chincha. Sería la letra E. La letra E. Muy bien, por último, acá tenemos lo siguiente. Tenemos el señoría Chincha, inició su expansión desde la actual región de dónde se inició lo Ica, que es Chincha, pero que pertenece al Ica. departamento de Ica. Departamento de Ica. Muy bien. Ica. Desde Ica. ¿Ah? 9. Debido a su actividad económica y conocimiento de navegación, los arqueólogos han denominado fenicios de América a la sociedad. Bueno, ¿de qué tema estamos hablando? ¿De qué cultura? Ica, Cultura Ica. china. Los fenicios de América, por los grandes navegantes, actividad económica, comerciantes, mercaderes, todo lo que se intercambiaba. 10. Los incas denominaron al oráculo que veneran los pobladores de Chincha como al La a sé, su profesor. máxima autoridad de veneración, Chinchay Camac, a su máxima autoridad de religiosa de veneración. Y a la máxima autoridad terrenal, a la máxima autoridad en persona, ¿cómo se llamó? Acuérdense, el Chinchay Capac. El Chinchay Capac es la máxima autoridad de señoría Chincha. Y en religioso, a su máximo dios lo llamaron los incas Chinchay Camac. Así lo denominaron los incas a la máxima autoridad religiosa, o sea, lo que veneraban los chinchas. Muy bien, chicos, un último recuento. La 1, la C, Chincha. La 2, la B, Chincha, Sierra Central. 3 la A, Lima, Ica, Arequipa. 4 la A, Chincha y Cápac. 5 la C, el Trueque. La 6 la B, el Mullo. La 7 la E, 1, 2 y 3. La 8 la A, 9 la C. Y 10 la letra C, Chinchay, Cámac. Muy bien, en caso de su tarea, 4 preguntas muy sencillas relacionadas a lo que la ficha de hoy. Y la actividad de evaluación tenemos dividida en dos partes. Una ficha descriptiva, más que todo para que puedan ir avanzando. Este tipo de formatos de la ficha descriptiva es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Vamos a ir describiendo, por ejemplo, la cultura inca, el Gran Imperio, todos sus aspectos, desde su nacimiento, su desarrollo, su máxima expansión, el encuentro con los chinchas también, y su decadencia con la llegada de los españoles, ¿no? ¿Ok? Y el señoría Chincha justamente aquí van a dibujar, van a colorear dos colores distintos de cómo fue la ruta de los Chincha hacia la ruta marítima y la ruta terrestre que
se dio, ¿no? Tanto a la meseta del Collao por tierra y a Guayaquil por mar. Algo no tiene que ser tan exacto, algo aproximado, ¿no? Con dos colores de colores, por favor, lo que les estoy pidiendo, y responder previa investigación, si tienen alguna duda, de estas 5 preguntas. Muy bien, chicos, ingresen por favor ahora a inglés, ya tomé la asistencia, gracias por su asistencia y éxitos en su tarea y evaluaciones. Por favor, lo envían al grupo de tareas, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Pasen al grupo de inglés. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Nos vemos el día de mañana con geografía. Bye, bye. Nos vemos.